Bueno, muy buenas tardes nuevamente con todos. Muchas gracias por su presencia en este CEO Talk. Que en este momento vamos a arrancar con el evento. Si por favor podemos poner las láminas anteriores, que nos las pasaron muy rapidito. Muchas gracias, muy amables. Bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema que creo que estará en la mente de muchos de los CIOs y de las personas que trabajan en una compañía, ¿no? Y un tema de mucha actualidad y una pregunta a su vez, porque en realidad yo no conozco la respuesta. Ahora, gracias a los speakers de esta tarde y noche, lo vamos a conocer la respuesta. Y la pregunta es cómo llevar el análisis de datos de tu empresa a la nube. Es un tema interesante, es un tema que está de moda y nos van a explicar con mucho detalle cómo hacerlo, pero a su vez va a ser de una manera muy simple y muy sencilla, como nos tenemos acostumbrados a la extraordinaria calidad de nuestros speakers. Para esto hemos tenido, si podemos ya ahora sí pasar por favor a la siguiente lámina, tenemos a un invitado muy especial, pero antes de eso les quería pedir por favor a todos los participantes que pongan sus micrófonos en off y sus videos también. Si necesitan alguna consulta o algo, pues el chat va a estar disponible y tenemos todo un equipo con ustedes para que podamos asistirles en caso de que tengan alguna duda. Y al finalizar el encuentro pueden levantar la mano y pueden también participar, si podemos abrir los micrófonos, porque este es un espacio pues únicamente para invitados muy especiales como son todos ustedes. Dicho esto, tengo el honor de hacer la presentación de nuestro speaker de hoy. Y ahí sí podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Nuestro speaker es Hugo Vera. Él es el CEO de BI Solutions. BI Solutions es una empresa, como bien lo dice su denominación, de Business Intelligence, que cuenta con más de 17 años de experiencia en proyectos de Big Data y analítica. Hugo posee un posgrado en Business Intelligence en Cataluña, en España, además de una maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad de las Américas. También Hugo cuenta con un diplomado en Gestión Estratégica de Transformación Digital en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y pues ha hecho consultoría para varias instituciones de mucha relevancia como son el BID o el Banco Interamericano de Desarrollo, en inteligencia de negocios en Washington. Es un gusto siempre y un verdadero placer, Hugo, tenerte con nosotros nuevamente. Un enorme gusto. Bienvenido. La audiencia es tuya. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Sí, me escuchan bien. Okay, Sí, perfecto, Hugo. Adelante, gracias. ok, muchas gracias. Déjenme compartir nada más mi pantalla. Tengo aquí una presentación para mostrarles a todos. Vamos a hablar de un tema que es eh, que hoy en día, pues, todas las organizaciones, todas las empresas están tratando de adoptar y además están tratando de buscar, ¿no es cierto?, las formas y los medios. Si pueden, me pueden dejar compartir la pantalla, gracias. Tengo la opción bloqueada. Sí, por favor, permitamos compartir pantalla a la cuenta de Hugo. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía, ¿no? Lo que quiero mostrarles ahora es las formas de cómo podríamos y cómo se está tratando el tema de apalancar todo el análisis de información en la nube. Si bien es cierto, pues es un tema que hasta cierto punto en nuestra región todavía es un poquito controversial, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque hay mucho recelo en el momento de subir temas a la nube. Sin embargo, pues el camino es ese, ¿sí? Todos los caminos nos indican que debemos ir hacia allá. De hecho, pues para el año 2025 hay informes de Gartner y distintas compañías de estudios de mercado, ¿no es cierto?, que nos indican que por lo menos el 90% de organizaciones pues vamos a estar trabajando en la nube. ¿Sí? Todavía no me dejan compartir. Si es que me ayudan con eso, muchas gracias. Sí. Entonces, esa es una de las cosas primordiales que hay que tomar en consideración, pues, y partiendo de allí,
es que nosotros hemos generado pues esta charla, sobre todo enfocado en el tema del análisis de datos y cómo las plataformas, las distintas plataformas líderes de nube, obviamente están apalancando esto, ¿sí? En cuanto al tema del análisis de datos específicamente. ¿Sí? Una vez que me dejen compartir, perfecto, ahora sí, está acá. Sí, creo que ahí sí todos vemos, sí, creo que está correcto. Entonces, lo que les estoy mostrando es la presentación de cómo llevar el análisis de datos de tu empresa a la nube. Sí, bueno, ya la presentación está dada. Y quiero nada más compartir algunos datos que pueden ser de interés, sí, porque una de las principales cosas y motivaciones en el tema de nube y el tema de la analítica per se, es esa inmensa cantidad de información, ¿no es cierto?, que se está dando, que se está generando, sobre todo, y que nosotros estamos generando, a más de la información que existe dentro de las organizaciones. Si, por ejemplo, nos dicen que 3 de cada 10, 3 de cada 10 personas consultan el móvil cada 10 minutos, hoy en día incluso más, creería yo, uno de cada dos mira el móvil en los últimos 5 minutos después de levantarse del baño y lo usa mientras está en él. ¿Sí? Antes veíamos las revistas de Condorito o el periódico, ahora es las noticias en Twitter y demás, ¿no es cierto? Y generamos interacción. Y también nos dicen que el 70% prefiere perder, en este caso, cuando estoy acá, prefiere perder la billetera, ¿sí? En lugar pues de perder su dispositivo móvil. Fíjense que la cantidad enorme de información que generamos día a día, minuto a minuto, pues siempre va creciendo y hoy todavía en pandemia mucho más. Entonces son oportunidades que hay que aprovechar, si bien es cierto, recordemos que aquí tenemos que validar obviamente las características que tienen que ver mucho con los datos masivos, que son la velocidad, la variedad, la veracidad del dato, ¿no es cierto? Que es importante. Comúnmente tenemos una clasificación, en este caso de los datos, en cuanto a la veracidad, ¿no es cierto? Información que viene desde redes sociales, desde social media, obviamente no es información demasiado confiable. Luego tenemos también la información que viene desde las máquinas, que es el machine data. Es la siguiente información que viene en el tema de confiabilidad. Sin embargo, acá, si es que los dispositivos o los entornos, en este caso, los entornos, en este caso, de configuración de los sensores, pues no están correctamente alineados, pues la información será errónea. ¿Sí? Y finalmente la data transaccional, que a pesar de que no es la mayor cantidad, pues es la que más confiable se encuentra. ¿Sí? Entonces, esos son algunos datos nada más que quería compartir. Sí, y continuando en la presentación, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener ciertas consideraciones cuando estamos viendo este tema de nube o este tema específico de ver despliegues en sitio. Miren, y estas consideraciones que yo he puesto acá son fundamentales porque primero nosotros vemos el entorno de cómputo. El entorno de cómputo es justamente el tema de servidores, el tema de máquinas virtuales, etcétera. ¿Cierto? Cuando estamos en un entorno en on-premise, un entorno en sitio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que preocuparnos en este caso del hardware y todo lo que tiene que ver con la implementación de una base tecnológica de dispositivos hardware, ¿no es cierto? Servidores, interconexión, redes y todo ese tipo de situaciones. Obviamente esto contrarresta lo que es en nube porque recuerden que en nube pues ustedes tienen, es una base todo virtualizada primero, ¿no es cierto? Y es en donde nosotros podemos rápidamente tener una implementación, ¿no es cierto? Los servidores que nosotros necesitemos. Otro de los temas que hay que considerar también es el tema de licenciamiento. Y licenciamiento hoy en día, recordemos que todo está basado en suscripción. De hecho, hace algunos años cuando Gartner pronosticó que todo el mundo se iba a ir a la suscripción, estoy hablando del año 2018, decía que para el año 2021 la mayor parte del licenciamiento del software iba a estar basado en suscripción y así es. Sí, así fue y así está pasando porque comúnmente ya no pagamos en este caso mantenimientos por una licencia, en este caso que es de tipo perpetuo, sino más bien lo que hacemos es tener licenciamiento basado en suscripción y ha pasado de un entorno CAPEX, ¿cierto?, a un entorno OPEX en realidad el tema de licenciamiento. Entonces, todo eso también está permeado en la nube, pues, y ahí viene las implementaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nosotros, o a la nube que nosotros seleccionemos, en donde que ya las licencias pasan a un segundo plano. Realmente nosotros ya no licenciamos, sino más bien
lo que hacemos es pagar por el servicio y no nos preocupamos del entorno de licenciamiento cuando estamos en nube. El entorno de mantenimiento, que prácticamente tiene que ver mucho con el, 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 las situaciones para mantener, en este caso, equipos para mantener específicamente la infraestructura que tenemos en lo que tiene que ver con dispositivos hardware, ¿no es cierto?, en sitio, pues personal, personas que sean certificadas, personas que sean y que sepan en este caso de los ambientes que estamos manejando, pues es un tema de costos, mientras que cuando estamos en la nube, obviamente este mantenimiento prácticamente, si es que es un servicio SaaS, que es un software as a service, completamente sale de nuestras manos y todo el software que va a estar en nube, pues se actualiza solo, ¿no? Todo el tema de parches, fix, mantenimientos, etcétera, upgrades, actualizaciones, pues corren por cuenta de los fabricantes. De hecho, nosotros ni siquiera nos enteramos cuando estamos viendo esto. Y obviamente ahí hay que saber, ¿sí?, qué es lo que quiero, incrementar costos de mantenimiento o no. Luego viene el tema de la escalabilidad. Y la escalabilidad prácticamente es eh, disponer, en este caso, de incrementos de cómputo para poder soportar las transacciones, para poder soportar en este caso el análisis de volúmenes complejos de datos y sobre todo también consideraciones en cuanto a los requerimientos de información. Entonces, comúnmente cuando estamos en un ambiente on-premise se puede desplegar sin ningún inconveniente, ¿no es cierto?, el tema de implementaciones en clúster, porque comúnmente cuando estamos hablando de datos masivos, estamos hablando de despliegues en clúster siempre. Sí, de hecho, pues los softwares de nueva generación pueden desplegarse en clústeres y escalar sin ningún problema, a diferencia de los de software que obviamente que es todavía tradicional. Sin embargo, cuando ya nos vamos a la nube, los servicios SaaS nos permiten escalar con un clic, ¿sí? No tenemos que comprar en este caso hardware, ¿no es cierto? A pesar que el hardware hoy en día también se ha reducido en costo, pero cuando estamos en nube nosotros podemos escalar con un clic, podemos escalar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos y ahí es cuando tenemos también el tema del pay as you go, ¿no es cierto? Pague por el cómputo que estamos utilizando. Y esa situación hace, ¿no es cierto?, que nosotros podamos escalar en los momentos que nosotros nada más necesitemos. Sin embargo, también existe la implementación en nube que es IaaS y la que es PaaS, ¿no es cierto?, la infraestructura como servicio o la plataforma como servicio, en la cual también se puede desplegar este tipo de funcionalidad clúster, ¿no es cierto?, sobre las plataformas para datos masivos. Sí, pero también se reduce en este caso el tiempo de implementación, porque hoy en día no tenemos que esperar por servidores, sino más bien seleccionar el tipo de máquina virtual que necesitemos pues, y desplegar completamente esto en la nube. Otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta es la disponibilidad. Recordemos que la disponibilidad es el tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener disponible en nuestro sistema. Y esto obviamente de la disponibilidad tiene que ver con la criticidad de nuestro sistema, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con la alta disponibilidad, ¿no es cierto? Y cuánto nosotros queramos tener disponible en nuestras plataformas. Recordemos que comúnmente en nube se ofrece 99.9% de disponibilidad, 99.99% de disponibilidad. Cada incremento de un decimal, de un 9, corresponde obviamente a un costo más elevado. ¿Sí? Dependiendo de esto, pues vamos a también tener una tasa de disponibilidad en la nube, ¿no? Cierta cantidad de tiempo que el sistema tal vez no puede estar disponible y con base en eso se genera obviamente los cálculos de la disponibilidad y los costos. Comúnmente esto ocurre en la nube. En sitio, obviamente, la disponibilidad va a estar atada a lo que nosotros tengamos en nuestro data center. Si tenemos calificación de data center Type 4, por ejemplo, obviamente vamos a tener una disponibilidad alta. Sí, sin embargo, pues aquí también tiene que ver mucho la operación y las personas que estén manteniendo y estén soportando nuestro data center. Otro de los temas y las consideraciones que debemos tener en nube es el tema del soporte. Y aquí viene obviamente tratado con la disponibilidad, porque el soporte, por ejemplo, son los niveles, los acuerdos de nivel de servicio, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver justamente con el personal de soporte, sobre todo el soporte que nos pueda proveer las plataformas. Comúnmente cuando estamos en on-premise, el soporte lo damos a nivel 1 nosotros, pero en capa 2 obviamente están los proveedores con los que ustedes trabajan. ¿Sí? Y aquí hay que ver, ¿cierto? El expertise de cada uno de sus proveedores para que les entreguen el soporte y el requerimiento necesario en su momento.
En nube, obviamente, cuando estamos hablando de aplicativos SaaS, estamos hablando de un soporte, un acuerdo de nivel de servicio que se firma antes de, obviamente, llevar todo lo que ustedes quieran a la nube, ¿no es cierto? Y esto va a depender mucho de su disponibilidad. Y finalmente también está el soporte multilingüe, ¿sí? Que es una de las particularidades también que hoy en día se tiene que considerar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un despliegue, ¿no es cierto?, en todos los idiomas. Necesitamos, por ejemplo, implementaciones en nube con soporte, por ejemplo, multidioma para personas que estamos acá en nuestra región, que es Latinoamérica, en donde hablamos español, obviamente. Entonces, comúnmente todos los proveedores de nube pues cuentan con este soporte y eso pues es importante para nuestros despliegues. Entonces, estas características que yo he puesto acá, nada más son ciertas consideraciones que debemos tener en cuenta en el momento de ver qué queremos, ¿no es cierto? On-premise o en cloud, tomando en este caso, ¿no es cierto?, las ventajas que siempre hoy en día tiene la nube. ¿Sí? Sin embargo, recuerden que cada una de estas ventajas obviamente tiene también su costo. Ahora, miren, este es el mercado con el que contamos hoy día y comúnmente está liderado por Amazon. Amazon fue obviamente el disruptor del mercado de la nube porque fueron quienes empezaron en realidad a proveer en este caso este tipo de servicios. Sí, esto está publicado en Statista. Sí, aquí está el enlace también. Es un chart de Amazon. Lidera obviamente el mercado de cloud. Luego está en el mercado está Azure, ¿no es cierto?, con un 21%. Luego está el Google Cloud. Luego está inclusive dentro de este market share está también Alibaba Cloud, que es obviamente la nube que está en China. IBM Cloud, Salesforce, Tencent Cloud y Oracle en la parte más baja, ¿no es cierto? Entonces, miren, este es el mercado de Infrastructure Service Revenue, ¿no es cierto? De infraestructura como servicio, estos son los proveedores. Comúnmente hoy en día la nube está siendo más explotada, obviamente, como una infraestructura, como servicio, porque así están implementándose los data centers, ¿no es cierto? Lo que la gente está viendo es llevar su data center a la nube y en ciertas situaciones están, obviamente, considerando el SaaS, que es el Software as a Service. ¿Sí? Sin embargo, pues por ahí es donde que se camina. Y el mercado está así. Por eso es que lo que viene a continuación es justamente un señalamiento de cómo opera la analítica en estas nubes. Y luego también quiero mostrarles un poquito más una especialización en cuanto a las plataformas que también hay en nube y que obviamente hay que tomarlas en consideración. Entonces, ¿cómo operan los datos en la nube? Prácticamente el diagrama que ustedes ven acá, ¿sí?, es como nosotros podríamos irnos a la nube en el momento de seleccionar cualquier arquitectura que tengamos en nube, ¿no es cierto?, cualquier proveedor en nube con respecto al tema de datos, al tema de monitoreo, administración, gobernanza y automatización. Miren, hay un flujo perfecto, ¿no es cierto?, que está señalado acá en esta presentación, en donde nosotros tenemos que generar una captura. Comúnmente las capturas de datos hoy en día están yendo desde la ingesta en batch hacia la ingesta también en streaming. Sí, recordemos que hoy en día las tecnologías nos permiten generar streaming de datos. Ahora, cuando estamos en nube, es fundamental que nosotros consideremos también el uso de un almacenamiento masivo que es el data lake. Los data lakes, ¿sí?, son repositorios de información donde que nosotros guardamos información completamente en crudo. ¿Y por qué quiero hacer mucha referencia a esto? Porque en muchas de las situaciones nosotros decimos voy a construir un data lake. Un data lake es donde tenemos información completamente cruda y ese es el concepto. Y así es como incluso todos los proveedores de nube han decidido utilizarlo, porque ustedes van a tener acá proveedores de nube como Amazon, los tres principales, Amazon, Google, Amazon, Azure y Google, que tienen su blob storage. Y ese blob storage por detrás en realidad es un repositorio de archivos, ¿sí?, con los cuales obviamente nosotros podemos trabajar para disponer en este caso de cualquier tipo de información, ¿no es cierto?, pero en formato crudo. Por detrás, esto es una mejora en realidad a Hadoop. Hadoop fue el primer data lake que existe y que como tal se lo debe utilizar. Sin embargo, esto no quiere decir que tampoco se lo puede utilizar como un repositorio de data warehouse, ¿no?, que también está acá señalado. Luego del data lake, del almacenamiento, viene la transformación. La transformación igual es en batch, hay temas de orquestación, se puede generar directamente machine learning sobre sus data lakes, ¿sí?, o en este caso también utilizar el stream processing, ¿no?, el procesamiento de un streaming para poder generar transformación. Luego está la publicación y la publicación comúnmente se determina y se genera sobre una bodega de datos, sobre un data warehouse.
¿sí? Las bodegas de datos hoy en día pues son bodegas de datos analíticas que me soportan igual, al igual que un data lake, volúmenes masivos de información y que hoy en día inclusive puede almacenar información estructurada, no estructurada, semiestructurada. ¿Sí? Dependiendo de la plataforma y de lo que ustedes requieran, pues ustedes pueden seleccionar inclusive solamente un tema de base de datos analítica que me soporte los tipos de información que yo necesito, inclusive sin tener un data lake. Sin embargo, cuando nosotros estamos yéndonos a la nube, puede ser muy necesario tener un data lake porque la conexión que existe entre sus ambientes on-premise y una base de datos que esté en la nube, pues va a tener mucha latencia en el momento de generar consultas directas. Por eso es que todas las nubes, absolutamente como ustedes van a ver acá, recomiendan tener primero un data lake en cloud y sobre esto trabajar el tema de transformación y luego la publicación. Acá está también ya el tema, incluyendo el tema de gobierno de datos, porque hay un tema de data governance y data catalog que nosotros tenemos que ir considerando, ir viendo también como un proyecto que me pueda en este caso tener consideración de toda la metadata que estoy teniendo en cloud. Recordemos que nosotros tenemos tres tipos de información hoy. Información que viene desde las empresas, de nuestros sistemas transaccionales, que es una data transaccional. El siguiente tipo de información es la información que viene desde las máquinas, que es el machine data, datos que vienen desde máquinas, sensores, IoT y demás. Y el tercer tipo de información que contamos hoy es la información que es generada por personas, sí, que es el people data, ¿no es cierto? Información generada por nosotros, por las personas. Entonces nosotros tenemos que considerar justamente un catálogo, un data catalog para ver ese tema de metadatos. Y luego pues también ver la funcionalidad de tener un almacenamiento en real time que prácticamente hoy en día tenemos dentro de las bodegas de datos dependiendo de la tecnología seleccionada. Y el consumo, finalmente, ¿qué se da? ¿No es cierto? Lo que tenemos acá finalmente se da con la analítica avanzada, con todo lo que es Advanced Analytics e inteligencia artificial, AI, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver con inteligencia de negocios o business analytics. Entonces, esa es la explotación completa dentro de lo que es nube. Ahora, dentro de esto, obviamente, cada una de las compañías, de los proveedores cloud, tiene su propia arquitectura. Una arquitectura, por ejemplo, que puede iniciar por completo dentro de solo el ambiente, en este caso de nube, por ejemplo, en Amazon, donde que van a tener, obviamente, herramientas para hacer justamente esta extracción, herramientas que van a tener para generar analítica, para generar consumidores o consumos en tiempo real con Kafka, también van a tener acá todo lo que es data lakes, como por ejemplo con un Amazon S3 dentro de Amazon, Amazon DynamoDB, si es que nosotros necesitamos información NoSQL, por ejemplo, Amazon RDS, Amazon Redshift para implementar lo que es las bodegas de datos analíticas o el Data Warehouse analítico que está dentro de la nube. Y obviamente también luego tenemos SageMaker o tenemos también por acá todo lo que tiene que ver con QuickSight para poder generar inteligencia de negocio, que es en realidad la parte final de lo que tiene que ver con Amazon. Entonces tienen una arquitectura completa también Amazon para poder generar todo lo que tenga que ver con analítica, ¿no? Entonces es acá está un poco más detallado lo que es el Amazon Simple Storage, que es el S3, es el Hadoop mejorado que tiene en este caso Amazon, DynamoDB, Data Pipelines, Amazon EC2, ¿no es cierto?, que son las máquinas virtuales en realidad donde nosotros inclusive podríamos desplegar un clúster de las plataformas analíticas actuales sin ningún problema. Sobre esto, como les decía, está todo lo que tiene que ver con Kinesis para generar consumos en streaming, está todo lo que tiene que ver con Machine Learning creada y distribuida, en este caso, como aplicaciones sobre Amazon, como Amazon Forecast, Recognition, SageMaker, como les decía, que es prácticamente un anaconda que se despliega completamente en nube, ¿no es cierto? Y QuickSight, que es la herramienta de Data Visualizations que tiene Amazon, ¿no? Sin embargo, pues con sus capacidades y todas sus habilidades por debajo de las plataformas que hoy en día son líderes en el mercado. ¿Cómo llevar en este caso hacia las cosas hacia Amazon? Obviamente en todas las arquitecturas nube, en todos los proveedores nube, ustedes van a tener cálculos de costo total de propiedad, van a tener también metodologías para subirse en la nube. ¿Sí? Sin embargo, pues va a ser decisión obviamente de cada una de sus organizaciones ver qué tipo de proveedor es el que quiere. ¿Sí? Todo esto obviamente tiene que ser paso a paso en realidad
todas las implementaciones en nube, pues siguen una preparación para la adopción en realidad. Y Amazon contiene dentro de su información, obviamente, toda esta particularidad. Siguiendo, por ejemplo, con el siguiente proveedor que está en el mercado, ¿no es cierto? Es Microsoft con Azure. Azure, en realidad, para mí, y desde mi punto de vista, ha sido una de las empresas que más ha invertido en el tema de analítica en nube. Y de hecho, Azure nos ha podido proveer arquitecturas que van desde la pequeña empresa, mediana empresa y hasta la grande empresa. Sí, con una arquitectura relativamente simple, con herramientas que se pueden utilizar desde niveles relativamente bajos económicos hasta arquitecturas que son pues, de nueva generación y completamente costosas. Sí, toda la arquitectura que tienen en Azure, ¿cierto? Es una arquitectura que está basada en consumo de información desde bases de datos relacionales, on-premise, bases de datos, en este caso que estén en nube, ¿sí? Almacenamiento no SQL como Cosmos DB, almacenamiento o ingesta justamente en esta cadena, en este flujo de datos dentro del Blob Storage o del Data Lake Storage, almacenamiento en este caso en la nueva plataforma en realidad que salió sobre Azure Analytics, que es en este caso Azure Synapse Analytics, que es lo que antes era el Parallel Data Warehouse que había on-premise. Obviamente Azure lo mejoró y ahora tenemos el servicio completo de Azure Synapse Analytics, en donde tenemos inclusive despliegues que son sobre base de datos SQL y también sobre Spark, directamente sobre la misma plataforma y basándose en un esquema de transformación completo sobre Data Factory. Entonces, así es como se maneja, por ejemplo, todo el esquema de Azure. Luego de esto, si es necesario pues, introducir un esquema de Azure Analysis Services, se lo introduce, si no, pues se genera un consumo directo desde Power BI para el esquema de Data Visualization. Ahora, todo esto por detrás, recuerden que tiene también su esquema de seguridad, ustedes pueden desplegar completamente y generar su VPN, ¿no es cierto?, su red privada virtual directamente desde su data center hacia la nube y tener su sitio, ¿no es cierto?, completo, tener su tenant desplegado pues directamente como que esto fuera a formar parte completamente de su data center. Entonces acá Azure obviamente tiene distintas arquitecturas, como les decía, arquitecturas para pymes, inclusive para conectar en este caso todo lo que tenga que ver con IoT, consumir en este caso Data Lakes, lo que ven aquí es una arquitectura para una pequeña o mediana empresa, ¿no es cierto? Que está traducida obviamente al uso de todas las tecnologías para poder guardar un esquema más económico para las arquitecturas, ¿no es cierto? Pipelines, Azure Data Lake Storage, SQL Database para tener la mayor cantidad de información o que sea más barato el almacenamiento y sobre esto un ambiente completo de Synapse, ¿no es cierto? Porque acá tienen un SQL Serverless, un Spark Pool que está dentro de Synapse y sobre esto utilizar Data Factory también para la data caliente y sobre esto pues el trabajo de los servicios de Azure Machine Learning o lo que tenga que ver con todo lo que es Power Apps. Entonces, por ejemplo, esta es otra arquitectura que nos presenta Microsoft para pymes, ¿no es cierto? Y dentro de esto, pues, están el desglose, ¿no es cierto?, de aplicaciones como Data Lakes, como lo que es Hadoop, Spark, Storm, y todas las mejoras que ha hecho en este caso Azure dentro de la plataforma y el esquema de analítica, hasta el uso de los microservicios, ¿no es cierto?, o el uso en este caso de los servicios cognitivos, ¿no es cierto?, que es una un poco más avanzada para implementar inteligencia artificial. Esto sobre Azure, igual que Amazon, tiene su costo total de propiedad. Ustedes pueden calcular, en este caso hay calculadoras de precios siempre acá, para ver, va a depender si ustedes tienen un acuerdo, obviamente, directo con Microsoft. Esto, pues, en muchos de los casos podría favorecer. Sin embargo, pues, nosotros podríamos iniciar ocupando todos los recursos que tenemos para un plan de migración completo a la nube. Sí, acá existe el paso a paso de lo que deberíamos hacer, sin embargo, la recomendación siempre va a ser, pues, empiecen por algo muy pequeño para luego, pues, ir avanzando de a poco. Y finalmente está el tema de Google Cloud, y Google Cloud, si bien es cierto, pues es la tercera en el mercado, pero con una participación relativamente corta, ha implementado mucho el tema de nube. Por detrás, todo lo que es Google Cloud Platform tiene una infraestructura que se denomina Colossus. Todo lo que tenga que ver con Google Cloud está reposando sobre un aplicativo que se llama Colossus, ¿no es cierto?, que maneja todo lo que tenga que ver con la nube de Google. Sobre esto, sí, y aquí sí, Google es completamente nube, no existe aplicaciones on-premise, ¿no es cierto? Y sobre esto, pues también
todo lo que ha desplegado nubes para analítica de datos, ¿no es cierto?, para poder hacer el análisis de datos en la nube, pues inicia igual en la ingesta con todo lo que tenga que ver con pipelines, con el Cloud Data Flow, que me va a permitir consumir información. Luego está el tema de storage, con el Cloud Storage, con el Cloud Data Store o con el Cloud Bigtable, dependiendo de lo que nosotros estemos, pues nosotros vamos a decir qué storage seleccionar. Sin embargo, el Cloud Storage y todo lo que sea Blob Storage, Cloud Storage, Data Lake Storage, ¿cierto? Amazon S3, etcétera, va a ser en realidad la parte donde que mayor ahorro podríamos tener en almacenamiento. De hecho, cuando ustedes vean, o cuando algún proveedor obviamente les muestre en este caso un análisis de datos en la nube, lo que les va a mostrar a ustedes es el costo de almacenamiento, pero no, tal vez no van a ver el costo del procesamiento. Y cuando estamos seleccionando, estamos viendo temas de análisis en la nube, lo que siempre hay que preguntar es cuánto me va a costar el procesamiento en la nube antes que el almacenamiento, porque el almacenamiento hoy en día es relativamente bajo. ¿Sí? Entonces, recuerden que el procesamiento es cuando las nubes y todos los proveedores en nube van a otorgar, en este caso, recursos para ejecutar consultas, ejecutar algoritmos de machine learning, etcétera, y ahí es donde se podría disparar, en este caso, los valores cuando estamos en nube. Luego en Analytics, BigQuery pues, es no inició como base de datos porque no es una base de datos BigQuery. Sin embargo, se ha ido adaptando con el tiempo. De hecho, ustedes no van a tener ODBCs ni JDBCs para conectarse a BigQuery, porque lo que hizo Google, obviamente, es enlazarlo con las cuentas que tienen en Google, ¿no? Para conectarse mediante cuentas. De hecho, cuando ustedes se conectan desde cualquier plataforma de inteligencia de negocios a BigQuery, van a tener que conectarse mediante una cuenta de Google. ¿Sí? No se conectan con ODBC ni JDBC porque esta no es una base de datos. De hecho, ha ido haciendo mejoras en el tiempo. Sin embargo, pues no es la líder tampoco en el mercado, ¿no es cierto? Y justamente es por estas particularidades de desarrollo que tuvo Google muy inicio. Sin embargo, hoy en día se ha ido adaptando. BigQuery comúnmente es una gran tabla de base de datos, es una super tabla y de hecho los esquemas que son completamente tabulares funcionan mejor sobre BigQuery. Y aquí hay una particularidad, de hecho, si ustedes buscan en internet van a poner, pongan Redshift versus Synapse versus Google, van a tener una particularidad porque, si bien es cierto, los costos de almacenamiento, BigQuery es un serverless, ¿no? Les dicen que es un serverless, es decir, que no tiene servidores por detrás, sino les entregan las capacidades suficientes para ejecutar consultas, incluido si es una consulta enorme, para que les devuelven segundos. Sin embargo, cuando ya ustedes van teniendo el uso, ¿no es cierto?, de lo que es BigQuery en el tiempo, ustedes pueden sí decirles, mira, yo necesito tener ciertas capacidades, dice, yo necesito tener 5 nodos de transaccionalidad para mi BigQuery y sobre eso voy a trabajar, porque eso les va, en este caso, a permitir regular el costo sobre BigQuery, porque si es que ustedes utilizan nada más como un serverless, van a necesitar ver su factura al final del mes, y es algo que capaz que no les vaya a gustar. Luego tienen un Cloud Data Pro, un Cloud Data Lab, un cierto Data Pro, es el Hadoop mejorado que también está acá en nube, ¿sí? Y sobre la capa de aplicación y presentación está también, en este caso, pues todo lo que es con Locker, está también lo que es el Google Data Studio. Sin embargo, pues la herramienta de más desarrollo de Google hoy en día es Locker, ¿cierto? Que fue una herramienta absorbida. Y sobre esto también está, recuerden, todos los App Engines, los Containers Engines, los Compute Engines, que es obviamente lo que entrega Google para el tema de IaaS. Entonces, Google también tiene, en este caso, cada una de estas aplicaciones. Hoy en día ha mejorado todas sus aplicaciones para el tema de analítica. Sin embargo, pues todavía no estamos teniendo las capacidades que las otras herramientas de nube proveen, ¿no? También acá tienen la opción de generar, en este caso, un pricing calculator, ¿no es cierto?, para un despliegue en nube, ¿sí? Y luego también van a tener, ¿no es cierto?, la forma o una secuencia de pasos para tener un plan de migración, en este caso, sobre lo que es la nube de Google. Entonces, todos van a decirles, en este caso, en cuanto a las tecnologías, a los proveedores, que empiecen con poco, porque luego vayan a mucho, vaya siendo muy incremental. Sin embargo, recuerden, cuando estamos en analítica, un tema fundamental es preguntar al final los costos del procesamiento antes que de almacenamiento, porque esa es la clave cuando estamos hablando de tecnologías de manejos masivos de datos. ¿Sí?
Esto, por ejemplo, con los proveedores que están, en este caso hoy en día, acá yo les puse una pantalla en donde tengo justamente los comparativos para lo que es captura, almacenamiento, transformación, publicación y consumo, lo que utiliza cada una de ellas, Amazon Web Services, Azure y GCP, para ingesta en batch, para procesamiento en streaming, para data lakes, para lo que es transformación de datos, para lo que es publicación y para lo que es consumo. Sobre esto, sobre estas arquitecturas, pues ustedes deciden generar una arquitectura completa, solamente una de estas arquitecturas, estas serían las aplicaciones que deberíamos empezar a utilizar, ¿no es cierto? Y con las que deberíamos trabajar, si es que queremos un despliegue completo sobre una sola arquitectura, sobre un solo proveedor de nube, por ejemplo. Sin embargo, sobre esto también hay especialidades, hay especialistas, en este caso, y son SaaS especializados, que es una alternativa diferente y que trabaja de una forma distinta a lo que trabajan las aplicaciones, en cierta medida porque son bases de datos más especializadas, como por ejemplo, una base de datos especializada que es de entorno nuevo SQL. Recordemos que hoy tenemos no SQL, el SQL tradicional, el SQL analítico, ¿cierto? Y también tenemos bases de datos de nuevo SQL. Estas bases de datos de nuevo SQL, déjenme nada más responder esto. Estas bases de datos de nuevo SQL, obviamente son bases de datos que transaccionan en la misma base y también manejan volúmenes de datos sobre la misma plataforma. ¿Ya? No se salen de la plataforma, lo que me ayuda a tener temas de transaccionalidad y temas de almacenamiento columnar en una sola plataforma, en donde yo pueda tranquilamente almacenar información de cualquier estilo. Y almacenar información de cualquier estilo me refiero a JSON, manejos de series de tiempo, full text search dentro de la misma plataforma. Y también utilizar en este caso consumo en tiempo real con pipelines directos que tienen las plataformas para poder conectarse a todos los repositorios data lakes que tienen en sus nubes, ¿sí? O inclusive a data lakes que tengan, en este caso en on-premise, y llevar directamente a estas plataformas, crear su bodega de datos sobre la misma plataforma sin salirse a otro motor de base de datos. Entonces, estos son ecosistemas, por ejemplo, de nuevo SQL como Single Store, que es una plataforma que se puede desplegar inclusive on-premise, en cualquier nube, y ustedes también pueden tener como un IaaS, ¿sí? Entonces son plataformas de nueva generación que comúnmente tal vez no los vemos, pero que ya están en el mercado, inclusive están dentro del último cuadrante de Gartner, están consideradas todas estas plataformas como plataformas de bases de datos en nube. Ustedes pueden desplegar un SaaS en minutos de esta tecnología, ¿sí? Otra tecnología que es válido hablar también es Snowflake, que es en realidad un data warehouse que nació en nube y está en nube y solamente fue y está en nube. ¿Sí? En realidad acá la plataforma de Snowflake es un multicluster compartido, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos levantar los clústeres que necesitemos para el tema de datos. ¿Sí? Todo esto es un SaaS. Nosotros no tenemos que desplegar servidores ni nada por el estilo, sino más bien desplegar, en este caso, directamente las bases de datos. Una particularidad de Snowflake es que también hoy en día utiliza y ocupa, en este caso, información completamente no estructurada. Pues pueden llevar información no estructurada, utilizar, en este caso, esquemas de arquitectura de información de nueva generación para bodegas de datos, como son el Data Vault. Es una arquitectura de nueva generación para implementación de bodegas de datos, y obviamente son tecnologías que utilizan estas arquitecturas para tornar el esquema de trabajo mucho más simple, ¿no? y con desarrollos más rápidos. Entonces, Snowflake obviamente es una plataforma que está orientada a esta nueva generación, que trae en este caso componentes también para carga, en este caso para poder desplegar directamente en cualquiera de las tres nubes principales, ¿no es cierto?, como un esquema nada más de almacenamiento, ¿no es cierto?, y todo el procesamiento pues se lo hace dentro del software, que es, en este caso, lo tiene Snowflake, ¿no? Esto, por ejemplo, estas dos tecnologías que les acabo de mostrar tienen una implementación completamente en nube, ¿sí? Son SaaS por completo, son bases de datos como servicios en las cuales ustedes pueden coger, desplegar el clúster que ustedes necesiten, y en realidad, en el momento de desplegarlos, los costos que ustedes van a tener, pues no van a ser en muchas de las situaciones
similares a los costos que vayan a tener en una implementación completa en algún proveedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay que hacer un sizing, obviamente, y luego, pues, desplegar el clúster que ustedes necesiten. Los costos, obviamente, de almacenamiento son mínimos porque hay una ventaja con estas plataformas que separaron el procesamiento del almacenamiento. Entonces el almacenamiento en realidad, ahora sí tienen almacenamiento ilimitado, ustedes pueden guardar cualquier cantidad de información en las bases de datos y en realidad lo que las bases de datos van a hacer es a cobrarles por el procesamiento y ese procesamiento en realidad es el que hay que dimensionarlo luego. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les tenía preparado para hoy. Como resumen, nada más, siempre revisar el caso para migrar a cloud, revisar las latencias y costos ocultos, como ya les comento, ¿cierto? Porque comúnmente siempre revisamos nada más el costo de almacenamiento y vemos, decimos, nos está cobrando pues nada por almacenar, porque comúnmente las plataformas analíticas se licenciaban por cantidad de terabytes de data cruda, ¿sí? Decían, tu plataforma, tu appliance va a ser, te va a servir para 5 teras de data cruda, 5 teras de data compresa, es decir, la relación de compresión más o menos de 5:1, es decir, podría ser que tu plataforma sirva para 25 terabytes, 30 terabytes y nada más. El escalar en estas plataformas es pues, muy complejo, sin embargo acá en nube pues podríamos escalar de una forma simple. On-premise también se le podría hacer, ¿no es cierto? Pero ahí hay que revisar justamente estos costos y demás. Latencias, fundamental en el momento de poder subir información desde el sitio a la nube, es un tema que comúnmente en la región creo yo que todavía no está resuelto. No tenemos, no sé por qué todavía no tenemos las velocidades que tenemos, por ejemplo, cuando estamos en Estados Unidos, en un país del primer mundo, pero las latencias comúnmente siempre siguen siendo un tema a abordar, ¿cierto? Y para eso, obviamente, hay que definir el volumen de información, no en cantidad de transacciones, sino en el volumen de datos. Por eso es que el volumen es una característica de Big Data. ¿Sí? Revisar si hay posibilidad de generar entornos híbridos, que en realidad es para dónde estamos caminando, y revisar obviamente el punto de equilibrio para los costos on-premise o los costos que hay en cloud para decidir este tipo de implementaciones. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les tenía preparado el día de hoy. Quería hacer un ejercicio, pero obviamente el tiempo no me da, porque justamente tenía por acá, para que vean cómo puedo desplegar, por ejemplo, un clúster, nada más, porque son 2 minutos que se tardan, en realidad el despliegue de lo que es un clúster, de nada más, mientras se decía, perfecto, déjenme nada más compartir nuevamente esto. Y estamos viendo aquí en pantalla. Así es como se despliega, ¿no? Esto, yo tengo acá, obviamente tengo ya un sitio. Y así es como yo les digo, mira, ¿sabes qué? Tengo tanta cantidad de información y yo necesito, obviamente, subir esta información a la nube. Y esto es desplegar un database as a service. Ustedes van a tener una consola de administración en web, van a tener aquí un panel para administrar completamente los clústeres que ustedes desean implementar. Acá les dicen, oye, ¿qué clúster quieres implementar? Por ejemplo, en Data Hub, ¿cierto? En Amazon, ¿qué proveedor quieres? En Amazon, en GCP, en Azure, en cualquiera de estos proveedores, ¿en qué región también quieren implementar? Vamos a dejar aquí rapidito en Amazon. ¿Cuál quieres, qué versión de clúster necesitas tú? Acá les va a decir la cantidad de horas y demás, ¿cierto? Le digo un clúster simple, un pequeñito de 32 gigas, ¿cierto? De RAM, con 4 virtual CPUs, almacenamiento ilimitado, y con esto pues es nada más decir, oiga, coja y despliegue en este caso el clúster, ¿no es cierto? Accesos, ustedes pueden ponerle sign on, etcétera, ¿no es cierto? Y acá le voy a decir que se termine este clúster luego de 1 hora, obviamente solamente por efectos demostrativos. Esto es lo que les va a costar, por ejemplo, más o menos mensual, el despliegue de este clúster, pero el performance que ustedes puedan tener pues, es relativamente alto. Aquí no le están diciendo, ustedes no están diciendo que van a tener un serverless, no están delineando en este caso completamente un clúster en donde ya les va a decir, mira, tú tienes alta disponibilidad completa, esta es la forma de cargar datos desde Amazon S3, desde un blob storage, desde un cloud storage. Por eso es que las arquitecturas siempre están diseñadas con un data lake antes de llegar a las bodegas de información, ¿sí? Para poder reducir la latencia. Es distinto subir, por ejemplo, un archivo Parquet que pueden sacar desde su base de datos on-premise, un archivo Parquet que puede pesar, qué sé yo, 2
100 gigas. Cuando se saca este archivo Parquet, se comprime, se sube a su data lake y puede subir compreso como 70 megas. O sea, y luego cuando llega a su data lake, ¿no es cierto? Las bases de datos comúnmente leen este archivo Parquet de una forma directa, inclusive en muchas situaciones sin descomprimir. ¿Sí? Y ese archivo pues tranquilamente puede ser insertado o ingestado en la base de datos y luego de eso publicado y consumido por cualquier plataforma de inteligencia de negocios. Lo que hay que hacer es sacarle provecho a todas estas tecnologías, ¿no es cierto? Subir, en este caso, información y consumir información sin ningún problema. Son tecnologías que están probadas. Si es que son tecnologías que trabajan como SaaS, pues obviamente están trabajando con clientes a nivel mundial. Sí, pero eso es lo que les tenía. Bueno, este es el provisionamiento del clúster. Al final, pues lo que va a hacer es desplegarse completamente. No necesito aquí instalar servidores, ni mucho menos. Y eso justamente son las consideraciones que les había puesto al inicio en la presentación. Listo. Eso es lo que les tenía. No sé si que tienen alguna pregunta. Espero haberme podido explicar, obviamente, y que les haya hecho sentido pues lo que les he podido compartir al día de hoy. ¿Sí? Si tienen preguntas. Muchas gracias Hugo. Sí, muy interesante en realidad. La temática y la didáctica que tú has puesto, nos has explicado en palabras muy sencillas, un tema que realmente yo tenía algunas dudas, tenía algunas preguntas, pero todo ha quedado explicado en la exposición. Ha sido muy didáctica tu exposición. Yo te felicito por eso. Hay solamente un comentario muy interesante y claro. Para quienes se lo han perdido, quienes pues se perdieron esta interesantísima presentación, les queremos decir que va a quedar grabada y colgada en nuestra web para que la puedan ver a futuro. Yo estoy seguro que la van a ver no solamente en Ecuador, sino en varios países. En esta presentación hemos considerado solamente Ecuador ahora, pero pues luego que esté colgada, pues creo que se va a replicar en muchos países porque va a estar grabada en la página web de CXO Forum en breve. Bueno, para las consultas, si no las pueden hacer hoy día o están complicados, aquí tenemos una consulta dice, no sé si saben, bueno, es más un tema jurídico, me parece. Dice, ¿qué pasa con la resolución de no poder exportar datos a nubes internacionales del sector público? A ver, de lo que conocemos, hoy en día muchas instituciones públicas están utilizando nubes, en este caso públicas. Sí, en realidad tendrías que coordinarlo con el con el Mintel, entiendo que es la organización encargada justamente de este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, si en el momento que tú estás ubicando instituciones públicas, se están llevando a la nube de CNT, ¿no es cierto? Pero la nube de CNT no tiene nada que ver en costos con las otras nubes. Internamente y localmente hay otras nubes, ¿no? Como Lumen, hay nubes locales, obviamente, que podrías también utilizar. Sin embargo, no vas a tener todas estas particularidades que tienes en las otras nubes, ¿no? Los costos en realidad de las otras nubes pues o sea, no tienen nada que ver con los costos de CNT, por ejemplo, que es en donde comúnmente te llevan las nubes de carácter público acá en el país, ¿no es cierto? Consideraciones ahí, pues, ver temas costo-beneficio, obviamente, ver temas de disponibilidad, temas de seguridad. Recuerda que todo esto que estamos viendo de nube cumple ciertas características y ciertos estándares de seguridad que obviamente deberían exigir, en este caso, a la interna para que tú te puedas embarcar en la nube. ¿Sí? Por ejemplo, esta plataforma está funcionando en 10 de los bancos más grandes de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, obviamente tú tienes que tener seguridades implementadas para funcionar en un entorno financiero bancario, ¿no es cierto? Porque tienes una consideración relativamente de seguridad alta, en este caso en Estados Unidos. Recuerda que tú tienes que allá cumplir con las normas Sarbanes-Oxley, tienes que ver Basilea 1, 2, etcétera, o sea, y todo eso tienes que obviamente mitigar cuando ya estás teniendo el tema de nube, ¿no? Y sobre todo los proveedores de nube pues todavía están certificados en muchas más normas, ¿no es cierto?, internacionales, ISOs y demás, que te van a ayudar a soportar eso. Ahora,
lo que habría que hacer también es revisar las políticas internas. Recuerda que aprobaron en algún momento un código de ingenios que te impedía un sinnúmero de cosas, pero yo creo que se podría rever y ver unas nuevas particularidades sobre eso. Fíjese, ahorita ya está mi clúster levantado, estoy listo para utilizar esto. ¿Sí? Y acá tienes las herramientas de monitoreo y te lleva directamente a ver cómo está, en este caso, la nube la base de datos como servicio directamente. ¿Sí? Fantástico, me parece genial. Hoy en día se han simplificado mucho todas estas gestiones, ¿no? Con estos nuevos Sí. softwares. Y bueno, muy interesante, Hugo. Nosotros te queremos, a nombre de CXO Forum, agradecer muchísimo por toda tu... En realidad le pones mucho empeño, mucha pasión a estas exposiciones que haces para compartir tu conocimiento con toda la comunidad. Nosotros te queremos agradecer especialmente por eso, por esa pasión que pones en las cosas que Gracias. haces, y creo que esa es la razón por la cual Base Solution está cada vez ganando más prestigio y más nombre. Así que me parece muy bien, me parece muy interesante. Esperamos poder contar contigo en una próxima Por ocasión, supuesto, Hugo. por supuesto, Jaime. Y bueno, muchas gracias. No veo más preguntas, pero en todo caso, si hubiese una, todavía salieron los datos. La compañía se llama BI Solutions. Hugo, como ustedes ven, con la sencillez y con la practicidad que nos ha mostrado toda esta data, pues tiene un gran conocimiento del tema y nos lo ha mostrado de una manera muy simple. Yo creo que eso es un arte, ¿no? El hecho de saber cosas muy complicadas y explicarlas de forma muy simple. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar por concluido, en honor al tiempo, este talk, agradeciéndoles a todos ustedes por su conexión y por su presencia, y esperándolos en una próxima ocasión, agradeciendo nuevamente a Bay Solutions y a Hugo Vera por su interesantísima exposición. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y un buen fin de semana. Muchas gracias, Jaime, y gracias a todos. Por si acaso les puse una encuestita, si me ayudan llenando, muchas gracias. ¿Sí? Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Un abrazo a todos. Gracias.